Buenos días. Estamos en este momento con Fernando Valdivia. Él es un documentalista peruano con mucha trayectoria en el cine documental y sobre todo que ha desarrollado su filmografía en la Amazonía peruana. Buenos días, Fernando. Hola Carlos. Bueno, soy Fernando Valdivia, documentalista. Estudié comunicaciones en la Universidad de San Marcos y diversos cursos de cine en el taller de Robles Godoy, en Initel, en Cuba también, en la EICTV. Y bueno, empecé a trabajar en el mundo audiovisual a partir del año 88, cuando estaba en la universidad, o tendría unos 21 años. ¿Cómo Eh, nació en ti el deseo de hacer cine? Mi familia es de los Andes del norte del Perú, y desde niño hacía viajes muy extensos, ¿no? Por las montañas y pasando mil aventuras, y pensé que esas aventuras tenía que compartirlas con la gente. Y bueno, yo me crié viendo los documentales de Jacques Cousteau, los documentales de National Geographic, y esos viajes hacia paisajes lejanos, conociendo culturas de diferentes países del mundo, me inspiraron mucho. Yo quería hacer eso, quería dedicarme a viajar. Yo no sabía que podía hacer cine en el Perú, pero cuando ingresé a la Universidad de San Marcos, conocí a gente que ya había estudiado en otros lugares, eso me fue inspirando. Tenía muchos temas, lo que no tenía era la herramienta, ¿no? Ya tomaba fotos, pero coincidió mi llegada al mundo académico con la aparición de estas cámaras portátiles, ¿no? Estas cámaras camcorders, en VHS, en Betamax, y eso cambió mi visión. Antes el cine era básicamente una actividad para gente que podía tener los recursos para hacerlo, y desde finales de los 80 ya gente que no habíamos contemplado esa posibilidad, empezamos a asumir que era posible y empezamos a hacerlo, ¿no? Claro, y fueron esas primeras cámaras de video que aparecieron justamente pues, a mediados de los 80, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido tu formación principal, ¿no? Como cineasta. Capacitarte, estudiar cine, practicar mucho, leer. Bueno, mi casa era una casa de gente obrera, ¿no? No había muchos libros, había solo una enciclopedia que me la leí cerca de 20 veces. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no me consideraba cineasta hasta, bueno, yo me consideraba un cazador en realidad, porque mis tíos de la sierra me contaban sus aventuras cazando venados, cazando pumas, y todo lo que ocurría cuando los pumas mataban a todas sus ovejas. Entonces yo quería documentar eso. Y sin proponérmelo, ya desde los 15 años me iba a la sierra a cazar, y, y ser cazador es lo que me ayudó mucho. Tener la paciencia, esperar, eh, lo que ahora llamamos, ¿no? El direct cinema, ¿no? Esa mosca en la pared que se queda ahí esperando que ocurran las cosas, sin darme cuenta de lo que hacía, pero con un arma. Cuando cumplí 16 años dejé de cazar a partir de una experiencia muy triste con un animalito. Prometí nunca más matar animales, y es más, me volqué completamente al mundo ecológico, ¿no? Al mundo ambiental. Y por ahí empezó mi interés. Y yo considero que ese fue el punto de partida para mi trabajo. Empecé a recorrer áreas naturales protegidas, empecé a conocer pueblos indígenas, empecé a leer mucho sobre esta diversidad cultural peruana que ni en el colegio ni en la universidad se conocía tanto, ¿no? Y conociendo estos pueblos, conociendo sus necesidades, conociendo todos los problemas territoriales, las luchas contra el narcotráfico, contra las carreteras, la expropiación de tierras, es que poco a poco fui mudándome de casa, de ser un ecologista, ambientalista, empecé a ampliar mi panorama y a trabajar más con pueblos indígenas, ¿no? Y eso me obligó, lógicamente, a profundizar más en el tema. Hice una maestría de estudios amazónicos, precisa, es como antropología amazónica, y así es que me involucré mucho más, ¿no? De cuerpo y alma en el tema del documental vinculado a la Amazonía, lo cual no quiere decir que no haya filmado en otros lugares, he filmado en muchos otros lugares, pero mi experiencia en la Amazonía es bastante larga,
y creo que eso, me conocen mucho por eso, ¿no? Fernando, ¿por qué el documental y no la ficción? He hecho bastante ficción, me encanta trabajar con actores, con un equipo técnico, pero mi propia naturaleza es ser solitario. Yo creo que para cualquier realizador la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué te conecta a ti como realizador con el tema que vas a tratar, sea documental o ficción? En este caso, desde niño tuve una formación política en mi casa bastante fuerte, ¿no? Mi familia es de izquierda, entonces veíamos todo lo que ocurría en el Perú y yo quería vivir en esos lugares alejados, quería vivir solo, no me gustaba la sociedad de consumo, es más, hasta ahora trato de estar un poco alejado de eso. Es más, me dicen el Mashcopiro, ¿no? Porque el Mashcopiro es uno de los pueblos en aislamiento acá en el Perú, lo cual no quiere decir que esté aislado del país, creo que todo lo contrario. Me interesa tanto que prefiero estar aislado pensando y creando y después viajando a los rincones más alejados, ¿no? Creo que mi camino me ha llevado a una práctica que es poco común. Eh, Trato de filmar en solitario, con un equipo mínimo. De hecho, yo lo que hago es cine guerrilla. Este año sale mi libro, ¿no? Se llama Diario de un filmador, experiencias fílmicas de cine guerrilla, porque cuando estaba trabajando en ONGs a finales de los 80, en la época del movimiento del video popular en América Latina, había había una disyuntiva, ¿no? Entre lo que era el video proceso, es decir, gente que filmaba, haciendo un trabajo de investigación, de guión, de realización, muy colaborativo con la gente con la que trabajaba, versus el video producto, que era un trabajo no tan cercano a la gente, pero sí con un poco más de acabado técnico, ¿no? Entonces, yo creo que no tenía por qué estar divorciado uno del otro, más bien yo lo que creía es que la gente que practicaba cada uno de esos lados de la práctica audiovisual a finales de los 80 era porque no conocía, no sabía filmar bien. Entonces hemos demostrado, y hemos, porque no hablo yo solo, sino con el equipo con el que trabajo, que podemos hacer cosas con mínimos recursos, pero de buena calidad, ¿no? Y para mí es un placer enorme haber podido viajar casi por todo el mundo con esta práctica de cine de guerrilla, ¿no? He podido filmar en África, en la India, en la Amazonía, en los Andes, con un equipo mínimo, ¿no? A veces tres personas, a veces dos personas, y en algunas ocasiones he filmado en solitario, ¿no? Como el documental Discovaquebo, donde he filmado en solitario durante 3 años en una zona llena de narcos, ¿no? Por el peligro que esto acarreaba. Entonces, así me gusta trabajar con un equipo mínimo, con cámaras pequeñas. Antes trabajaba con cámaras muy grandes, pero ahora con la experiencia puedo hacer lo mismo con cámaras más pequeñas y, y por eso es que decido hacerlo. Además, no me cuesta tanto como una ficción y no tengo la paciencia para lidiar con tantos egos, ¿no? Y ese es el campo en que me muevo. ¿Cómo podrías definir el documental entonces? Bueno, para mí la diferencia entre una ficción documental parece enorme, pero en realidad no es tanta. Sobre todo en el documental actual. En el documental actual veo muchas puestas en escena. Y eso es lo que a mí me divorcia del documental actual, ¿no? Esas escenas armadas, en convención con los protagonistas. Y yo espero, yo soy un cazador, yo espero, tengo la paciencia. Por eso me demoran mucho mis documentales. Buscando el Azul me demoró 7 años. El documental Grompe, Curumí, la niña y la papaya, me demoró 26 años. El último documental de Queros, que estrené hace unos meses, me demoró 14 años y así por el estilo, ¿no? Además, como no trabajo de manera comercial, lo cual no quiere decir que sea un marginal, ¿no? He trabajado con Werner Herzog, con muchos canales y cadenas del mundo, pero mi trabajo personal sí es con un equipo pequeño, ¿no? Entonces, estas puestas en escena a mí me producen ruido, no es mi estilo. Creo que sí es necesario para algunas partes impresionantes, ¿no? De algunos momentos, pero creo que el documental siempre va a ser una obra subjetiva donde el autor pone su subjetividad y la materia prima para esa subjetividad es la realidad, ¿no?
Ahora, la realidad se puede mover de muchas maneras, ¿no? Lo que encuentras en la calle o lo que tú armas en base a lo que encuentras en la calle. Entonces hay varias fronteras que se van diluyendo, sobre todo en tiempos de posmodernidad, donde los paradigmas se han caído y donde cada uno postula su propia verdad. Eso me parece que es muy personal, interesante. Yo siempre voy a estar del lado de la gente que no puede expresarse, por eso trabajo mucho con pueblos indígenas y lo que trabajo es para que ellos se expresen también. No hay una realidad, hay muchas realidades, hay muchas formas de contar historias y si el documental me permite con los mínimos recursos hacer algo, yo apuesto por el documental. Soy un minimalista en el trabajo audiovisual. Claro. Fernando, quería retroceder un poco en tu historia. A fines de los 90, tu experiencia estaba centrada en realizar cortometrajes, ¿no? Sobre las luchas sociales de Lima, ¿no? Tu trabajo en Calandria, en TV Cultura. Eh, ¿Cómo así surge Buscando el Azul, que además ya, como decía, te sales ya de este mundo más capitalino y decides entrar, ¿no? A este mundo más bien más desconocido de la sociedad peruana en ese entonces, que es el mundo amazónico? Bueno, en realidad empezó mucho antes, el año 88, cuando estábamos en el segundo ciclo, tercer ciclo de la universidad, con un equipo de chicos de la Universidad de San Marcos, formamos el Centro de Comunicación y Cultura, una suerte de colectivo, como se le llama ahora, donde autogestionariamente logramos realizar un documental que para mí fue el primero, se llamó Por un Camino Inca, que trata sobre este recorrido famoso de trekking que va de Cusco hasta Machu Picchu y que fue un documental entre histórico y ecológico, ¿no? Y ese documental como que nos visibilizó en una época en que nadie iba a filmar a zonas rurales porque era muy peligroso. Recuerden que Sendero Luminoso estaba en todos lados, ¿no? Uno podría morirse en el camino, sea por sendero, sea por el ejército. Entonces, a partir de eso, me empezó a interesar mucho las relaciones entre los Andes y la Amazonía. Empezamos a hacer muchos cortometrajes sobre estos temas. En la época de la guerra entre Sendero y el pueblo Ashani, que hicimos una película con Stefan Kaspar de Chasqui, una película por encargo de un canal alemán, ZDF. Y y bueno, empecé a meterme más en estos temas, ¿no? Y empecé a viajar también, empecé a trabajar con equipos, con Ana Uriarte, una antropóloga que hacía documentales de TV Cultura ella, y así conocí a Víctor Churay, un joven nativo del pueblo Bora, de una comunidad llamada Pucorquillo, en la selva norte del Perú, a la que difícilmente hubiera llegado, ¿no? Porque llegar a esos lugares es bastante caro y él se interesó mucho en mi trabajo, lo que yo filmaba, ver todos los equipos, y él ya pintaba. Y me decía que quería aprender a filmar, nos hicimos amigos, y año y medio después lo encontré en Lima, había ganado un premio nacional de pintura, y en esa amistad que iba creciendo, y en esas conversaciones casuales salió que él pintaba con tintes naturales sobre lienzos extraídos de árboles y que le faltaba encontrar el tinte azul natural. Y dije, bueno, hagamos una filmación de eso. Tú, Víctor, y tu papá yendo al monte a buscar el color azul. Y es más, lo primero que nació fue el nombre, Buscando el Azul. Y así nos mandamos. En esa época iba a trabajar en el extranjero, pero por una guerra entre Perú y Ecuador y la institución que me contrató al final me pagó una indemnización porque no podía trabajar en esa zona de guerra. Y con ese dinero pude comprar una cámara, mi primera cámara de verdad, una cámara Betacam. Y con eso nos mandamos a hacer el proyecto Buscando el Azul. Todo fue autogestionario. Iba a ser simplemente un viaje de aventuras. Pero lo que encontramos allá fue algo mucho más complejo, ¿no? Una persona que quería autorrepresentarse, contar su propia versión de la historia, el curaca de la comunidad, que no quería que el Estado siga haciendo lo que le da la gana en su territorio. Entonces, así empezó esa aventura. Se paralizó algunos años porque faltaba dinero y porque también tuvimos nuestras discusiones con el personaje, como que fue cambiando mucho. Eso es interesante, ¿no? Cuando un documental se hace a lo largo de varios años, los cambios que van ocurriendo quizás te viven por otros lados, ¿no? Yo sé cómo empieza mi historia, pero nunca sé cómo va a terminar. Ya en el año 2001 decidimos retomar el documental, empezamos a filmar nuevamente su territorio, algunas escenas en Lima, hasta que nuestro personaje lamentablemente tuvo un trágico final
y eso paralizó totalmente el proyecto, ¿no? No era un personaje, para mí era mi amigo. Un homenaje que le iban a hacer el año 2003 hizo que las personas encargadas de ese evento me estimularan, ¿no? A terminarlo y creo que ya había tomado la distancia suficiente como para emprender la edición de este documental que había cambiado totalmente su línea narrativa, ¿no? Y lo pudimos estrenar en el 2003. Este documental tuvo un buen camino, en esa época se difundió en muchos países, gracias a ese documental viajé bastante, tuvo muchos reconocimientos y el pueblo Bora, que es el pueblo al que pertenece el personaje, lo tiene como uno de sus hitos fundamentales dentro de su propia historia, ¿no? Y esa es la riqueza del documental también, cuando se convierte en un referente cultural de un pueblo, ¿no? Y eso a mí me emociona mucho y creo que ese documental sigue vivo, felizmente, ¿no? Tiene vida propia. Yo creo que ahí yo ya me podía definir ya como un documentalista, ¿no? Alguien que tenía una visión propia y que con una obra podía sensibilizar a la gente, ¿no? Tus películas se centran, ¿no? Como bien lo has dicho, en hacer visibles diferentes situaciones, ¿no? Que se viven en la Amazonía peruana, principalmente conflictos que viven los pueblos originarios por sus territorios, por sus culturas, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti al momento de desarrollar un documental? ¿El tema, la historia o el personaje? Lo revelador, lo nuevo que vamos a ver en la pantalla. Todos mis documentales presentan cosas que no han tocado otros antes, ¿no? En Iscobaque hubo un difícil reencuentro, tocamos la historia de los 5 sobrevivientes de un pueblo indígena que vivía en aislamiento y que ahora clamaban regresar al lugar de donde lo sacaron, ¿no? La travesía de Chumpi muestra eh, el esfuerzo de un pueblo desconocido prácticamente para el país por proteger sus lugares sagrados. Amahuaca siempre muestra como un pueblo que está condenado a desaparecer lucha para no perderse en la oscuridad, ¿no? Eh, Grompes Curumí, la niña y la papaya, revela personajes que nunca habían aparecido en la pantalla y que el Perú tiene que conocerlos porque son personajes épicos para sus propios pueblos. En Queros, Nuestra vida, nuestra herencia, todo el mundo habla de la medicina tradicional andina, pero nadie sabe de dónde vienen las plantas y las terapias, ¿no? Y hemos ido a lugares increíbles, a más de 5.000 metros durante años, en Cusco, y siempre son historias diferentes. Y los personajes en algunos casos pueden ser los que mueven la historia, como el caso de Buscando el Azul, o en otros casos, como en la travesía de Chumpi, es todo un pueblo que trabaja para proteger sus lugares sagrados. Es más, en la travesía de Chumpi llegué y no tenía ni personaje, ¿no? El personaje fue apareciendo en el camino. En Iscobaque hubo un difícil reencuentro. eh, que fue un documental coral con 5 ancianitos que hacía años habían sido sacados del monte. En este caso, ellos representaban a los pueblos en aislamiento no pueden dar su testimonio, ¿no? Eh, entonces va a ir cambiando. Lo que me importa a mí es que sea una historia que nadie haya contado de situaciones diversas de un país que todavía no se conoce, como el hecho de que en este momento en la frontera de Perú y Brasil se están asesinando gente todos los días, todos los días. Entonces puedo combinar esta búsqueda de la transformación social con los temas, esta cercanía con pueblos diversos de las culturas peruanas, ese también involucrarme en la defensa del ambiente, de los ecosistemas peruanos, y también la aventura que vivo en mis trabajos, ¿no? Entonces, por ahí son las vertientes que me mueven al momento de trabajar cualquiera de estos documentales. ¿Podrías considerarlo eso un estilo personal que has ido desarrollando, ¿no? Y trabajando a lo largo de los años? En parte, pero yo creo que visualmente creo que ya se reconoce, ¿no? Me trajo mucho, planos muy cercanos, los pies y las manos cuentan historias y siempre vas a ver esos planos. Los testimonios a profundidad. Yo diferencio las entrevistas de los testimonios son confesiones. Me acuerdo hace 2 años me dieron un premio ahí por un documental y Roger Ronrilke
que es un famoso literato, poeta peruano que estaba a cargo, me hace la pregunta, ¿cómo haces para que la gente hable todo lo que hable, ¿no? Mi respuesta fue que yo soy un cazador, yo espero. Y la gente habla en un momento y yo grabo. Yo lo que muestro son seres humanos con sus cosas buenas y sus cosas cuestionables, ¿no? También hay un espacio muy amplio para la risa, para las cosas frescas, porque a veces las películas nos quieren hacer a ver a los nativos como gente perfecta, totalmente integrada a la naturaleza, que no tienen ningún estigma, que son puros. Esa es parte de esos cuentos del buen salvaje, no solo seres humanos y mi familia de los Andes, yo también me considero indígena, ¿no? Pero cuando estamos trabajando juntos, nuestra relación es de personas. Yo filmo muy poco. Si ves mi material, y no estoy con la cámara todo el tiempo filmándolos, porque eso me parece agresivo también. Ellos se dan cuenta, ¿no? Cuando uno es extractivista de las imágenes. Yo solo espero y eso es lo que a mí creo que me caracteriza, ¿no? No vas a ver nunca en mi documental de mucha parafernalia, jamás vas a ver un gimbal, esas cosas. Yo prefiero la imperfección, ¿no? Cuando yo iba a un curso de documental en la ICT de Cuba, me decían, Fernando, yo veo que muchos de tus trabajos buscas tú una fotografía un poco rebuscada, ¿por qué no te sueltas un poco más? Y creo que eso me hizo mucho bien, ¿no? Me empecé a soltar más y por eso ahora trabajo con cámaras más pequeñas, ¿no? Con un lente más angular. Antes mi cámara en mano era bien estable, ¿no? Ahora que ya pasó el tiempo, estamos un poco más achacosos, no es tan estable, pero a mí me gusta hacer la cámara en mano, pero cero gimbal, minimalismo siempre. En nuestro país el director suele trabajar desde la idea inicial hasta el montaje, ¿no? Mm, Estamos un poco acostumbrados a eso. ya. Pero además a ti te gusta mucho trabajar solo, ¿no? ¿En cuál de todas las etapas de realización te sientes más a gusto? En cuál disfrutas más, ¿no? El rodaje. Definitivamente, es el rodaje. Eh, Porque la parte previa a ir a filmar puede durar años, ¿no? Años en conocer las personas, en ver si se puede filmar, cuándo se puede filmar, toda esa preproducción. En unos casos han sido de meses, en otros casos han sido de años, como te digo. Mis rodajes son cortos. En unos casos puedo ir a hacer un solo viaje y termina o hacer varios viajes. Por ejemplo, en Escobaquia me acuerdo que tuve que hacer 12 viajes, ¿no? La frontera de Perú con Brasil, pero porque iba en solitario, no llevaba motor, no llevaba nada, llevaba 7 baterías y un par de tarjetas, porque todo tenía que caber en una pequeña maleta, ¿no? Y porque ahí si me agarraban los narcos con trípode, me podían matar. Y bueno, de hecho no usé trípode en ese documental. Entonces, la aventura del rodaje para mí es lo que me mueve, ¿no? De hecho, acá en mi casa, ahorita en mi cuarto, tengo ya armado un trípode y una cámara, ¿no? Esperando a qué momento salga a filmar cualquier cosa. Y el otro momento que disfruto mucho es las proyecciones, cuando converso con la gente sobre la motivación del documental y siempre es algo interesante, porque en algunas películas podemos hablar de la filosofía detrás de las películas, de los aspectos psicológicos de los personajes. En este caso cuento cosas de las cuales la gente nunca ha oído hablar, ¿no? Como los pueblos en aislamiento, o esos lugares sagrados que todavía existen, o cómo hay gente que puede sobrevivir en lugares tan alejados curándose con lo que tiene a la mano y no se enferma, ¿no? Entonces, esa parte pedagógica a mí me encanta. Por ejemplo, en el documental Grompes Curumí, la niña y la papaya, por primera vez tuve un dinero para hacer la distribución y hacerte una campaña de prensa, ¿no? Fíjate que yo esperaba que cada canal de televisión, cada programa de radio me dé 5 minutos para hablar, pero empezaba a hablar de lo que encontraba ahí y los propios periodistas se dan cuenta que no sabían y me daban media hora, una cosa loquísima para que a un segmento cultural le den más de 10 minutos, es raro, ¿no? Porque todo lo que hablaba era novedoso completamente. ¿Y por qué? Porque en el campo encuentro eso, ¿no? Yo creo que eso, la gente se ha abierto tanto que me ha llevado a lugares increíbles, ¿no? Y no solamente acá en el Perú, ¿no? En otros países donde he filmado en todo el continente, cuando he estado en África no he filmado básicamente biodiversidad. En la India he trabajado con pueblos alejadísimos, los adivasis del sur de la India, los Toda, Kota, Kurumba, Pani y Irula. Yo me acuerdo de mi amiga
mi amiga antropóloga del Film Museo en Estados Unidos, ella es de la India, y me decía, ¿cómo has hecho para llegar a esos lugares? ¿Cómo has hecho para que hablen todo lo que han dicho? Le digo, es que la misma metodología que he trabajado en mi país la he usado acá. Converso, comparto mi propia vida con la gente, o sea, la gente no siente que yo pregunto, sino siente que comparto. Es más, les enseño a usar los equipos. Después regreso y les hago talleres de cine, como pasó con los Amahuaca, que hicieron su primera película porque un viejito que fue filmado cuando tenía 12 años, nosotros encontramos esa película en Nueva York, en el Museo Americano de Historia Natural, regresamos a esa película, se vio en esa película antigua este viejito que fue filmado a los 12 años y ahora tenía 70, Pancitín, más en el viejito Amahuaca, y me dijo, tenemos que hacer nuestra propia película, y los capacité y todos filmaron y hicieron su propia película. Eso, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta. Ya como para ir cerrando la entrevista, ¿con qué producciones estás soñando ahora? ¿A qué estás apuntando? ¿Cuál cazador? Bueno, en esos tiempos de decolonialidad, en esos tiempos en que estamos rompiendo esas formas eurocéntricas de ver nuestro país, de ver a las personas, y en esta búsqueda de visibilizar esta epistemología local, epistemologías andinas, epistemologías amazónicas, con una complejidad de pensamiento, para mí es un reto avanzar con un proyecto relacionado a esto, ¿no? Un proyecto que se llame Vida, mostrar las diferentes formas de relacionarse con la naturaleza, ¿no? De hecho, quiero vincular esas filosofías y eso me va a ayudar también a reconectarme con la filmación de naturaleza que he dejado un poco de lado, porque estas urgencias que hay en nuestro país, esos temas sociales, hay que tocarlos, ¿no? A mí me encanta la filmación de naturaleza. En mi país he hecho 4 documentales de aves. Siempre filmo biodiversidad, todas las plantas del país, las plantas medicinales. En África he filmado parques nacionales, todos los animales. Me encanta la filmación de fauna porque es otra aventura, ¿no? Entonces quiero vincular eso porque mientras tenga fuerzas quiero tener la capacidad de ir a filmar esas especies maravillosas que están ahí, que tienen su propia vida, es una sociedad, como decía este, Viveiro de Castro, ¿no? Cuando habla del perspectivismo, ¿no? Ellos son gente en su propia sociedad, ¿no? Entonces hay que verlo de esa manera, ¿no? El jainismo, por ejemplo, en la India, respeta mucho hasta el mínimo insecto, ¿no? Son visiones de repente extremas, ¿no? Pero hay que comprenderlas para no seguir viviendo en esta sociedad de consumo que se nutre de todo lo que hay en el planeta, que se lo chupa y bueno, nos está llevando a la catástrofe, ¿no? Estamos viendo todas estas guerras que hay. Bueno, Fernando, siempre es un, un placer, un gusto conversar contigo, conocer tu perspectiva, ¿no? En relación a la cinematografía, al cine que hacemos, a su importancia también y a la necesidad de cumplir objetivos, ¿no? Sobre todo creo que ese es un aporte también tuyo, ¿no? A nuestro cine, ¿no? En el cual agradezco. Y despídete, por favor. Acá no hay plata para hacer cosas, acá la televisión peruana no te pasa tus producciones. Es una cosa increíble en América Latina, creo que no existe eso, que acá haya tantas producciones tan buenas que no se puedan ver en la televisión peruana porque los canales no les da la gana de proyectarlo. Eso en nuestro país es eso, ¿no? Totalmente divorciado de la diversidad cultural. Todo lo que es acá, todo este rollo de la interculturalidad es una interculturalidad de apariencia, ¿no? Una interculturalidad para el turismo, no hay una real interculturalidad. Lo primero que haría si llego al poder sería expropiar esos canales y darlo a universidades, a comunidades, cambiar la forma de administrar lo que se nos proyecta en las pantallas. Felizmente existe el YouTube. Hay que filmar aunque sea con un celular. Lo que importa es la creatividad que tengas y si no te dan plata ahora, hazlo con lo que puedas, aunque te demore 10, 15, 20 años. Lo importante es que lo que hagas te haga feliz, ¿no? Trabajar por encargo, puedes hacerlo para sobrevivir, pero tus sueños tienen que estar planteados en tus películas y nunca es tarde para cumplirlos, ¿no? Puede demorar, pero se va a hacer. Sigan adelante nomás. Ya nos vemos. Gracias, Fernando.